Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, mira, los derechos fundamentales. Estos derechos son los principios del artículo 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Estos derechos son fundamentales para la persona. ¿Por qué? Porque esto nos define en cierta parte algunas leyes que nos favorecen a nosotros, como cuáles, un derecho a la vida. Esta se da a la prohibición de desaparición forzada, tortura o tratos crueles que pueden tener contra la persona. Derechos de libertades individuales. Estas son más las personas de un tema de trabajo, de igualdad, discriminación, derecho a libre desarrollo, libertad de conciencia, ¿cierto? Derechos civiles. Estos derechos son derecho a la intimidad, derecho al debido proceso, entre otros. Derechos políticos. Los derechos políticos son derechos al sufragio, a la participación, ¿cierto? Al derecho a ejercer el control sobre el poder político, entre otros. O sea, me imagino que será sobre votar. Derechos económicos, sociales y culturales. Estos son derechos a la educación básica gratuita, derecho a una salud, a una pensión, derecho a condiciones de trabajo dignas, entre otros. Y están los derechos colectivos, que estos son de un medio ambiente sano y un derecho a la paz, entre otros. Muy buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Esta parte te va a hablar de los derechos humanos, ¿cierto? ¿Qué son los derechos humanos? Estos son un conjunto de libertades y derechos que tienen toda persona, ¿cierto? Sin distinción alguna, no importa la etnia, la raza, como pues se puede decir igual, el sexo, el color, todo tipo de esto no tiene nada, ¿cierto? ¿Qué son algunas de estas características? Hay algunas que tienen como derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometido o a esclavizado, ¿cierto? Tiene derecho a la intimidad, tiene derecho a la nacionalidad o a una identidad, ¿cierto? Hablando Colombia. También tiene derecho a nacer libre e iguales, ¿cierto? Recibir el mismo trato, una protección ante las autoridades, de gozar de los mismos derechos de todas las personas generalmente, eh, derecho a participar o a escoger un gobernante, ¿cierto? Derecho políticamente, derecho al acceso en condiciones de igualdad. Esto habla más que todo en temas políticos, pero no tiene una cavidad, o sea, todos tienen el mismo trato, todos tienen la misma igualdad. Muy buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? En esta parte hablaremos sobre los derechos fundamentales según la Organización del Trabajo, ¿cierto? Que es la OIT. Este es un compromiso de los Estados miembros para promover y respetar. La OIT es una agencia tripartidaria de la ONU, ¿cierto? Esta reúne a los gobiernos, empleados y trabajadores para establecer unas normas laborales y formular ciertas políticas y elaborar ciertas leyes o propagandas para este tipo de personas, como cuáles los niños. Hay una ley que es eliminar el trabajo infantil. La idea es que los niños no trabajen o que se prohíba el trabajo para los niños, ¿cierto? Eliminar un trabajo forzoso o obligatorio. Esta es más que todo para los trabajos en los cuales te obligan a hacer cosas en las cuales tú no sabes o no tienes las capacidades, sin importar si, no voy a hablar si tienes todos los miembros, las partes del cuerpo, ¿cierto? Sin importar eso, te obligan a trabajar. Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable es lo más principal que puede tener la persona en un trabajo, ¿cierto? En una empresa, que te promuevan la salud, que tenga un ambiente sano, un buen ambiente laboral. También está para reconocer los derechos de la negociación colectiva. También una parte es que es garantizar la libertad de asociación sindical, que está ya para grupos de empleados, y eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación. Esta se ve en todo el mundo. Hasta hoy en día no hay empresas que se salve de un racista, como decirlo pues groseramente, ¿cierto? Pero en todo lo hay.
tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Cristian Lavesa Quintero y hoy le hablaré sobre unos punticos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales en Colombia y dónde se pueden encontrar? Estos derechos fundamentales se pueden encontrar en la Constitución Política de Colombia de 1991. Estos artículos van del 11 al 41 y estos se pueden extender ya que hay algunos convenios reconocidos por los tratados internacionales de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos y dónde se pueden encontrar? Estos derechos son inherentes a toda persona, ¿cierto? No importa si de raza, sexo, étnico, lo que sea. Estos se pueden encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es un bloque de constitucionalidad? Esto es un conjunto de normas, el cual se puede utilizar para controlar la constitucionalidad de las leyes, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios y derechos fundamentales del trabajo según la OIT? La OIT, Organización Internacional del Trabajo, los principios y derechos fundamentales para el trabajo serían la eliminación del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso, entorno de trabajo seguro, la libertad, una negociación colectiva organizada, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Qué es la ciudadanía laboral? Esta ciudadanía es un reconocimiento de los derechos laborales, el cual ésta se centra en la vida social, en la económica y en la política. Generalmente llevan a promover valores equitativos al sector laboral. ¿Qué es un trabajo decente? Un trabajo decente es una oportunidad de empleo que puede tener la persona, ¿cierto? Debe ser digno. Sea el trabajo que sea, la idea o la norma se rige que sea un trabajo digno, que cumpla todos los derechos, que tenga la salud, que tenga pensión, que preste todos los servicios generalmente y que tenga un buen ambiente laboral. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho puede ser una organización política. En esta se basa para el respeto, para los derechos humanos, para la libertad y una igualdad. El objetivo de este derecho, de este Estado social, es garantizar una relación de los derechos humanos e integrarles a la sociedad. ¿Qué protegen los derechos de primera, segunda y tercera generación en Colombia y dónde se encuentran? Bueno, los derechos de estas generaciones son clasificadas según los derechos humanos que se encuentran en una constitución política en 1991. La primera generación, esta se encuentra en el artículo de 1142 y también pueden proteger la libertad y la participación de la vida política. Los de segunda generación, estos son derechos económicos, sociales y culturales, el cual protegen a los más pobres, a los más vulnerables o marginados. Algunos de estos pueden ser como la adecuada calidad de vida o el derecho al trabajo. Las de tercera generación son colectivos y de ambiente que surgieron en el siglo XX. Algunos de estos son derechos de paz y a la solidaridad. ¿Cuáles son las acciones constitucionales de Colombia y para qué sirve cada una? Estas son un mecanismo jurídico establecido en la Constitución de 1991. Estos protegen los derechos fundamentales. Acción de tutela. Estos sirven para proteger un derecho fundamental a la persona. Acción de cumplimiento. Esta busca garantizar ante las autoridades un cumplimiento ante las normas legales. Acción popular. Este sirve para proteger los derechos e intereses colectivos. La acción de grupo te permite para que un grupo de personas que hayan sufrido un daño similar puedan demandar, por decir, por una misma causa. Excepciones institucionalidad. Esta permite que las personas puedan demandar ante las normas, ¿cierto? Ya que sean contrarias a la Constitución. Habeas data. Con este, las personas pueden reconocer sus datos personales y que puedan ser borrados de cualquier parte registrada. Y el habeas corpus, este medio protege la libertad de la persona cuando ha sido capturada en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana existentes en Colombia? Los mecanismos de participación que hay en Colombia en estos momentos, con el artículo 103 de la Constitución Política, son el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular.
entre otros. También está la iniciativa legislativa y las normas. ¿Cuáles son los derechos relacionados a la seguridad social en Colombia? Los derechos relacionados a la seguridad en Colombia serían los derechos, derecho a la seguridad social, derecho a un servicio público obligatorio, eh, los principios de solidaridad universal y eficiencia, entre otros. ¿Qué son los derechos individuales y colectivos del trabajo en Colombia y en qué normatividad se encuentran regulados? Los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores en Colombia se encuentran en la Constitución Política de 1991. Estos protegen de manera personal a las personas que están relacionados con las condiciones laborales. Y los derechos colectivos son los derechos los cuales permiten al trabajador organizarse y actuar colectivamente. ¿Qué es un conflicto de trabajo y cuáles son sus etapas? Un conflicto de trabajo, esta es una disputa entre dos o más personas que traen un espacio de trabajo o organización. Esto ya genera un derecho, diferencias entre opiniones. Las personas que están involucradas en este problema, la idea es que tengan una solución. ¿Cuáles podrían ser las etapas de este conflicto? Son incubación, manifestación, explosión, agotamiento y resolución.